Hablas con las sombras del amor, les inventas mundos, vagabundeas las fisuras y los vértigos de no saber. Estás probando, explorando la pluralidad de sabores, las derivas múltiples del deseo. Mutas en vagamundos, se multiplican tus pieles y juegas con hecatónquiros. En algún punto te enfermaste de amor, lo creaste en un algo, un alguien, un dónde. En otro, creíste que era la fuerza universal más importante del cosmos. En un juego de líneas le pusiste rostro al amante que te habita. Miraste con gozo y misterio el abismo, la inquietud balbuceante, la pérdida de lo que nunca ha sido tuyo, el delirio de caminar juntos sin pertenecernos, arrancarte del pecho la flecha y sin miramientos romperla, degustar sus toxinas. Viste y viviste cientos de guerras en su nombre. En tantas literas dejaste líneas celulares de tus encuentros y en tantos encuentros estuviste ausente. Te viste en otros y mientras otros te desvistieron. Odiaste, amaste, te enamoraste de las siluetas de la vida, las mismas que te ondearon y revolcaron, las mismas que te quitaron los trajes en las sacudidas. Mistificaste el amor como un don, surrealizó tu mirada. Aún sin querer te hizo veneno y medicina, pero también lo descoitaste, lo elevaste, te traicionó. Desinventaste el amor, fuiste blasfema, probaste la acidez del desamor y aún fantaseas con su omnipresencia. Te deslizaste por sus mieles y hieles, te emparentaste edípicamente, creíste en historias épicamente fracasadas, padeciste la posesión erótica y pasional, descubriste las violencias. En otros puntos saltaste alegre por llevarlo en tu corazón. Te emocionaste al compartirlo, combatirlo, multiplicarlo. Martillaste la realidad buscando las trampas del amor. Confiaste en sus aluviones y estampidas. Sospechaste, descreíste y volviste a escribir. Muchas ¡Qué gracias. bárbaro! Padrísimo, impresionante. Bueno, pues muy buenas tardes. Esta es otra ocasión en la que vamos a platicar por la tarde con una gran colombiana. Es el jueves yo la conocí y la verdad es de que ha sido como que un parteaguas para mí porque nunca había mezclado la idea del amor, la política, el territorio y se me hizo algo bien interesante como voy a invitar a mi queridísima Laura Cristina Velázquez Ríos, colombiana de la Universidad de Antioquia, que está haciendo un posgrado en la Benemérita Autónoma de Puebla, una de mis alma maters. Mi queridísima Laura, bienvenida. Es la Muchas primera vez que te gracias. vamos a escuchar. Estoy súper emocionada por conocerte, conocer más de tus planteamientos mentales, porque la verdad es de que sí me dejaste con la boca abierta ese día en la UAP. Entonces, platícanos primero cuál es tu formación. ¿Cómo empieza tu formación o tu deformación, como bien me lo escribiste? Sí, ¿Cómo sí, sí. empieza tu formación? Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, por convocar estos espacios de sensibilidad para construir desde el lenguaje, la palabra, diferentes perspectivas de temas que nos tocan, digamos, como seres en el mundo, como seres humanos y como quienes de alguna manera también desertamos de o intentamos desertar un poco de que de lo humano como una categoría cerrada, compacta. eh, y bueno, mi formación o de formación me gusta un poco este tema, este juego de palabras y en sí como el juego, el cómo el lenguaje o los lenguajes juegan con nosotras y con nosotros también, ¿cierto? Entonces, yo me empiezo a deformar como psicóloga, luego el camino de la psicoterapia me toca el corazón o tuve pues diferentes encuentros y acompañamientos que me permitieron comenzar, comenzar el camino del acompañamiento psicoterapéutico. Y como bien dices, pues actualmente estoy haciendo un posgrado de antropología social en la Benemérita Autónoma de Puebla. Y bueno, digamos que esta deformación o esta formación se ha ido deformando por ciertos cruces
con diferentes disciplinas, experiencias, experimentaciones. Siempre ha sido como el arte acompañando la práctica psicoterapéutica desde un enfoque en particular que pues luego iremos, podríamos ir profundizando, porque ese enfoque también ha sido como una construcción progresiva, paulatina, que se ha ido modificando y dejándose afectar por diferentes encuentros, escuchas, lecturas y como decía, pues ciertas experimentaciones conmigo misma, junto a maestros y a maestras que me han acompañado, porque digamos que han sido, esa figura de la maestra y del maestro ha sido fundamental y fundacional para detonar pues como todas las reflexiones y sensibilidades, porque aquí pues insisto en que la teoría es más corporal de lo que nos han enseñado las academias y pues como intentar reivindicar el cuerpo, la sensación, las emociones, los sentimientos que tiene, digamos, todas las instituciones que nos forman y nos deforman. Eh, Hasta el año antepasado hice parte de un colectivo de arte y psicología en el que empecé también mi trayectoria, ya hace 5 años, como la trayectoria como psicoterapeuta, perdón, en este colectivo así, pues el colectivo se diferencia de lo que es una empresa, de lo que es una fundación, de lo que es una corporación, porque no tiene, digamos, un La figura, enlace, eso, y digamos como no está regulado por diferentes instancias gubernamentales, de comercio, digamos que somos, digamos, voluntades que se unen por sensibilidades, preguntas en común. Sí, entonces en este colectivo promovíamos proyectos que combinaban la psicología y el arte. Y en particular desarrollé con otro colega, amigo, hermano cósmico, digo yo, un espacio que llamamos Popoética, un laboratorio de experimentación creativa, en el que también intentábamos deformar las figuras como solemnes de la academia, como distantes, en una seriedad arrogante, porque es un poco como generar una burla también a nuestros procesos eh, a nuestros procesos de formación, ¿cierto? Como no quedar como en la estatua de soy psicóloga, entonces eso puede aumentar una brecha, no sé, de desigualdad, igual somos lugares de enunciación diferenciadas y ahorita nos vamos a ir metiendo, digamos, a lo político porque no son posiciones esenciales en el mundo, sino que son también distribuciones desiguales y diferenciadas de la vulnerabilidad, de la dignidad, de la valía, es cierto, un poco para generar trabajos pues más profundos, críticos y a mí me gusta como este asunto del trabajo de la sospecha, que lo permiten también los estudios críticos para no dar por sentada un solo modo de contar la historia. Entonces, un claro. poco, Oye, Laura, un poquito metiéndome en tu vida. ¿Cuántos años tienes? tengo 29, este año cumplo 30. ¡Guau! Eres una bebé. Oye, y entonces en Antioquía, ¿hasta dónde cursaste? Bueno, yo comencé la psicología en la Universidad de Antioquia, llegué hasta el tercer semestre, en un proceso, pues como en un proceso espiritual, también de conflicto, en una crisis muy fuerte, pues a nivel personal y espiritual, deserto, o sea, casi que abandono la carrera, sí, deserto de la carrera porque también hay otro juego de palabras interesante de que pues nos estamos, mm, como que estamos presionados a ciertas carreras. Entonces, Claro, en ese momento, en la crisis que tuve, me permitió como pausar. En ese momento no lo comprendía como una pausa, solamente como una crisis, una desesperación, la angustia, bueno. Y ya deserté un tiempo, no guardé el cupo, eso fue pues un momento bastante complicado. Y ya luego retomo psicología igual, en la Universidad San sí. Buenaventura en Medellín, pero realmente confieso aquí en público que siento que mi alma mater es la Universidad de Antioquia, la sigo visitando, tiene una de las bibliotecas más hermosas pues y como de Medellín, y bueno, por eso, por ahí. No, hombre, qué fantástico. Es que a mí
ahí es donde te dice mucho de la historia de cómo se fue formando tu psiquis, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a mí Exactamente. definitivamente te comentaba hace un ratito que yo también tuve un lapsus muy parecido. Yo inicié en la Universidad de Sinaloa y terminé en la UAP, y la verdad es de que maduras impresionantemente, y se te abren los canales en realidad de tu especialidad, y eso se me hizo que a lo mejor posiblemente te pasó a ti, y por eso quería yo retomarlo. Sin Muchas gracias. embargo, hablar de la amorosidad contigo me cuesta mucho, ¿sabes por qué? Porque hay veces que yo digo amor en el mundo, pero cuando hablaste del amor, la política, todas estas teorías que a lo mejor puedes explicar estos fenómenos con teoría, sin embargo, empiezan a retumbar en las personas, en el corpóreo, como bien lo dijiste, y es donde dices, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué es la amorosidad, mi queridísima Laura? A ver. Sí, bueno, la pregunta del qué es una pregunta que nos llevaría como a una definición, ¿cierto? Y siguiendo como esta lógica del juego del lenguaje, a mí me gusta torcer un poco la palabra de definición en indefiniciones, porque, cierto, definirlo es como que cerraría la posibilidad de seguir creándolo, de seguir pensándolo, de seguir soñándolo, de seguir imaginándolo, inventándolo, construyéndolo, ¿sí? Porque hay quienes dicen que se ha sobredimensionado el tema, se ha sobredimensionado el amor y hemos, como en ese embelezamiento de ciertos temas, perdemos de vista otros horizontes, no sé, fenomenológicos, de situaciones, de otras dimensiones del ser que también habría que seguir profundizando, pero el amor también puede tener estos otros rostros que lo tensan más a lugares poco comunes, ¿cierto? Como la política, incluso lo religioso, lo espiritual y lo literario, que es ahí donde quisiera de pronto hacer el énfasis de conectar este tema, esta gran pregunta por la amorosidad y el amor, que ha sido un fenómeno que ha detonado tantos discursos y acciones relacionadas incluso con la locura, pero permitirnos abrir un espectro para pensarlo en, como bien dices, en teorías, pero también en literaturas y en rostros, como diferentes rostros del amor, diferentes literaturas del amor y diferentes teorías del amor, eh, para tratar de ir caminando las preguntas que nos suscita desde una multiplicidad y una pluralidad, para no llegar, digamos, desde una posición definida, ¿sí? Porque yo podría proponer como psicoterapeuta una mirada del amor macrocósmico, como una fuerza, como la fuerza universal más importante del cosmos, o como lo han definido ahora tendencias más de corte como de entrenamiento mental, coach, De o coaches. psicopositiva, o hay psicoterapéuticas cuánticas ahora que han tenido como un boom eh, de la creación de la experiencia. Por ejemplo, mira esta definición del amor que es muy contemporánea y trae como la fuerza de estas tendencias de terapéuticas cuánticas, transpersonales también. Pero yo voy a invitar en esta posición plural y múltiple, pues verlo en otras literaturas y darle otros rostros a veces no tan idealistas al amor. Entonces, por ejemplo, esta definición dice, el amor es la frecuencia de más alta vibración y el más alto estado de conciencia. En la frecuencia pura del amor hay gratitud, creación, felicidad y unidad. El amor es todo, todo eres tú. Creo que pues es un poco eh, una de las literaturas más fuertes que hay en este momento, pero digamos que esa la puenteo y abrimos ese espectro que menciono, al que invito, a otro extremo del amor, que es una crítica al amor, ¿cierto? Que hablan de el amor como un dispositivo colonial, un invento occidental para generar y reproducir ciertas opresiones a determinadas subjetividades o cuerpos, en especial a las corporalidades de mujeres o femeninas o feminizadas, como
se ha también matizado el discurso de qué es la mujer, cuáles son los sujetos políticos, cuáles son los sujetos del feminismo, porque es importante. Em, y como este rostro del amor, esta forma de definir el amor genera mucha incomodidad, porque el amor está también como dentro de esas grandes categorías, así la paz, em, la democracia, la felicidad, ¿cierto? Que han sido como, que han tenido propagandas y publicidades tan fuertes en términos de que hace parte de lo bueno, sí, que son como, lo voy a decir así, como el mercado del bien, la paz, el amor, la salud también, porque la salud misma hay que matizarla, hay que seguir conversándola. Entonces, lo que nos propone también esta mirada crítica del amor es a sospechar de que, como dicen, hay un dicho que dice como eso, de eso tan bueno no hay tanto, de eso tan bueno no dan tanto, para también relacionar y estudiar, analizar, experimentar, experimentarnos en las relaciones que hay entre el amor, las violencias o el amor y el poder. Sí, porque es ahí en esa intersección donde empezamos a conversar el amor en términos de política o políticas del amor. Sí, hay quienes, Jacques Derrida es un filósofo que propone el tema, el gran tema de la deconstrucción, pues que ahora también se ha martillado un poco, pues un poco como con este concepto y esta acción, porque la deconstrucción no es necesariamente, no es únicamente o necesariamente decir esto está mal, hay que deconstruirlo, sino como pensar el cómo se ha formado, el cómo llegamos a estar como estamos, el con qué pensamos el amor, con qué creencias, con qué prejuicios, con qué paradigmas políticos, morales, económicos, sexuales, ¿sí? Un poco, esa es una de las invitaciones como psicoterapeuta que hago, y es en cada espacio que compartimos que dejar la pregunta y la inquietud, la provocación, que se lleve cada una y cada uno como la pregunta de qué literaturas del amor lo están actuando o está actuando y qué otras puede construir de una manera, entre comillas, más consciente, como más despierta. Porque a veces cuando una está poseída por el símbolo, digamos, el símbolo del amor, que eso es otro ejercicio que realizo a veces en las psicoterapias, nos relacionamos con el amante que te habita. ¿Sí? El amor como un símbolo que te habita, una fuerza que puede llegar a ciertos como alcances de posesión, cuando uno dice ahí está poseído por el amor, y que tiene que ver también con estas literaturas míticas, pasionales, y que en ese momento de la conferencia y que ahora pues lo traigo como, ¿qué triunfos? El triunfo platónico, por ejemplo, y en el banquete de Platón está pues como todo ese banquete de Platón hay que leerlo, hay que Sí, claro. distanciarse, pero es una maravilla y uno es como de una alta, pues como poética y hay uno como Un que razonamiento filosófico de alto nivel. y así como en esta literatura mitológica también de la posesión, como que bueno, Claro. para hablar del amor hay que dejar que el Eros nos posea, dejar que el Eros se presente y que él hable a través de nosotros, porque se supone también que desde esta perspectiva nosotros no hablamos, digamos, racionalmente de la cosa, sino que las cosas también hablan a A través través de de nosotros. nosotros. Claro. Exactamente. Y entonces sobre estas dinámicas, ¿cómo influyen las políticas y las relaciones interpersonales? Pues en la vida cotidiana. Eso, es que esto es de la vida cotidiana. Cuando hablamos de cómo llegamos acá, de dónde vienen nuestras creencias, de dónde vienen nuestras formas de pensar el amor, no es solamente para quedarnos como en una idea racional de la historia, como así eso lo pensaron, pero nos está tocando constantemente. O sea, en la vida cotidiana estamos reproduciendo ideas platónicas sin darnos cuenta, por ejemplo. Cuando alguien dice caí en el amor, estoy poseído por el amor, o sea,
estás invocando una mitológica de hace cientos de años, pero tú crees que, y esa es una de las trampas de nuestra formación, por eso insisto en la deformación, porque nuestra formación hace, digamos, como que la academia, que eso también lo insistía, como que es que triunfó la academia, no triunfó el jardín de Epicuro. Entonces seguimos pensando y en parte nuestro mundo actual está organizado aristotélica y platónicamente. Entonces, ¿por qué creemos que el amor es bueno y el odio es malo? ¿O por qué creemos que el amor es lo ideal y el odio es eh, lo no ideal, ¿cierto? Como lo negativo. Ese dualismo viene de Platón. En ese entonces habían otros y otras que en lugar de pensar qué era el amor, estaban pensando más en cómo lo estaban viviendo, incluso en términos de la filosofía, porque la filosofía era un acto de amor, un acto amatorio, ¿cierto? Pero esta escuela, digamos, yo lo digo entre comillas, la ganadora, la historia ganadora, hay unas historias, digamos, perdedoras que quedan en, como en un acervo ahí para seguir reivindicando. De un tiempo para acá se empezó a reivindicar, por ejemplo, la filosofía estoica, la epicúrea, pero en ese momento se conciben como marginales, que a Epicuro no lo querían en Atenas, y bueno, y triunfa la academia platónica. Entonces, cuando decimos vamos a un evento académico, no es casual, no es que nos acabemos de inventar la academia, es porque hay toda una trayectoria, toda una genealogía que hace que actuemos como actuamos. No porque no haya posibilidad de agencia, pero reconocemos desde esta mirada que la libertad está supremamente condicionada. De hecho, hay un chiste filosófico que dice como, ay, es que libertad tenía que ver con opciones. Así como para decir, es que la libertad no tenía que ver con opciones. Un poco, eh, sí, pues como para tomar como esa postura crítica de que lo que hacemos no es solamente porque nos estamos creando a nosotros mismos, porque nuestro ser trascendental está separado, se separa del mundo, no. Es más como una mirada que regresa a los mundos y a las trayectorias que nos hacen en parte lo que somos ahora. Entonces, en la vida cotidiana, ahorita te hablaba de la intersección entre el amor y el poder, ¿sí? En esta trayectoria, en esta genealogía, no sé, filosófica, axiológica, creencias, valores que llegan hasta ahora, han devenido de un modelo heterosexual, no, y aquí hago énfasis, no heterosexual solo como una orientación de objeto erótico, no solamente como, ah, ya, yo soy hombre, a mí me gustan las mujeres, yo soy mujer, a mí me gustan los hombres, sino como todo un régimen político y económico. ¿Y qué significa eso? Que las cosas se organizan, digamos, todo el mundo se organiza en términos binarios y en términos de macho-hembra. Incluso hay unas críticas maravillosas a todos estos programas de animalitos, que en sí también hay un montón de proyecciones y de antropomorfizaciones a los mundos animales no humanos. Entonces se habla de la familia, del macho, de posiciones de género, incluso dentro de los animales, quién es macho, quién es hembra, y comportamientos heterofamiliares. Y eso no ha sido, digamos, universal, natural, sino que ha devenido digamos, en procesos históricos situados, localizados y móviles, movedizos, porque uno podría decir que eh, aquí y ahora el presente es donde coexisten todos los tiempos. Tú escuchas a personas que hablan del amor como si estuviésemos en, no sé, en la época cortesana, ilustrada, y la caballerosidad y la importancia de que el hombre proponga, ¿cierto? Que el hombre propone, la mujer dispone, y que surgen todas estas psicologías populares, todos estos dichos populares, ¿sí? Se crean y se abren paisajes del lenguaje también a partir hay quienes, no sé, quedaron como en que el único amor real es el amor de Dios, ¿cierto?
y ahora lo podemos poner a conversar con toda la apertura que hay de las políticas de identidad, de los diferentes modos del amor, que el poliamor, que las diferentes formas de cohabitar. Hay quienes deciden, no sé, vivir con amigos en una casa, ¿cierto? No tener ningún tipo de relación sexoafectiva formalizada, legalizada, legitimada. Y que en parte este régimen heterosexual también ha desplegado mecanismos de supervisión para ver quién entra y quién no, ¿sí? Digamos, en lo que sería un amor ideal platónico o en un ideal correcto o en un ideal normativo, ¿sí? Claro. Y entonces me recuerda un poco este, este tema político materialista, ¿no? Y el tema, por ejemplo, del poliamor, que ya actualmente sí tengo varios amigos jóvenes que dicen, no, es que ya somos 4, ¿no? O ya somos 5. Digo, wow, qué fantástico. Entonces me pongo a pensar y se las he planteado. Entonces también es porque necesitan tener una casa los 5, ¿no? Porque ahorita en estos tiempos, ya ustedes los jóvenes y nosotros no tan jóvenes, pues necesitamos tener algún tipo de propiedad. Y esto ya no lo puedes tener tan fácil tú solita o tú solito, ¿no? O sea, ya tienes que empezar a tener comunidad para poder tener este tipo de, pues, de recursos que te van a dar a lo mejor un poco de seguridad en el futuro. Entonces, ya el amor se combina y eso, esto se me hizo muy interesante cuando hablaban de la parte occidental, porque sí, efectivamente, nosotros estamos criados, educados y la academia que nos enseñaron es completamente occidental, desde los griegos pasando por todo el continente euroasiático, euro y luego bajó hacia América Latina, ¿no? Entonces, la parte occidental, pues sí, nos ha dicho que definitivamente somos en primera nos arraigó la parte religiosa, ¿no? Nos arraigó y nos cultivaron la parte binaria a través de la religión. Pero también se nos olvida que existen otro tipo de filosofías en el mundo, ¿no? No solamente existe el eurocentrismo, como decía Dussel, sino también existen los asiáticos, las filosofías euroasiáticas, ¿no? Entonces, sí hay que abrirse un poquito más a la parte pues filosófica, geopolítica y ya no estar tanto en el tema de que el occidente nos rige completamente. Y sobre todo porque yo creo que sí, definitivamente México todavía tiene mucho, bueno, al menos yo creo que América Latina completa tiene mucho potencial para no clavarnos en estos temas del consumismo irracional y, y darnos otras propuestas. A mí se me hizo muy interesante esas propuestas que comentabas tú ese día y Ajá. tus compañeros sobre este tema, sobre el eurocentrismo. ¿Tú qué opinas de esto? Platícanos un poquito más de la occidentalización de la academia. Sí, bueno, me parece importante situar los estudios críticos en ciencias sociales desde Latinoamérica, que abren como un montón de portales a voces, entre comillas, minoritarias, porque ese es otro problema de cómo se han definido ciertos sectores que han sido históricamente subalternizados, inferiorizados, oprimidos, sí, y que, digamos, viene una herencia, viene una tradición muy pesada de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, y que ahí empieza a haber como una conmoción aquí en Latinoamérica para ver y cuáles son las teorías críticas, que es un pensamiento crítico en Latinoamérica, diferente a esa gran escuela, la teoría crítica de Frankfurt, y se van abriendo todos los portales, todas estas voces, sobre todo desde
bueno, 60, 70, 80 hay un boom, por ejemplo, en metodologías horizontales que dice, bueno, ¿y ahora cómo se hace investigación? ¿Ahora cómo se hace ciencia? Si el tema tiene que ver con cómo se construye pensamiento crítico en Latinoamérica, y son quienes van a hablar por ellos, negritudes, indigenados, cabildos, comunidades sexodisidentes, mujeres y el espectro también de feminismos, porque hay muchos feminismos, no es solamente aquel feminismo también que se le ha hecho crítica y ahora como esa cierta sátira que hay como de que ya el fin del feminismo, porque pues hay muchas como coordenadas, lugares de enunciación que no se ven reflejados en estas grandes manifestaciones del feminismo, entonces un poco que hay como una, no sé si atomización, una proliferación, una multiplicidad, por eso también el pensamiento de lo múltiple, porque eso digamos, se defiende desde las teorías críticas en Latinoamérica, desde el pensamiento crítico latinoamericano, partimos desde la multiplicidad, de la pluralidad, digamos, y no se habla de un proceso de occidental, sino de occidentalización, ¿cierto? No somos occidentales, sino más bien como que fuimos occidentalizados y presionados eh, a canalizarnos bajo estos criterios, mandatos y promesas de la modernidad, porque aquí hay otra, digamos, muchas discusiones, disputas en lo que es, digamos, como los dispositivos coloniales con los que nos occidentalizaron, eh, y no solo, o sea, formas mecanismos de colonización que iban de la mano con violencias, etnocidios, blanqueamientos forzados, pues, y ahora un poco más cercano, pensar solo cómo se construye un currículum, o sea, quiénes son los que controlan, creo que es la docimología, que es como una disciplina que se encarga de controlar y regular qué temáticas entran, qué salen, porque eso tampoco es inocente, Sí, claro. ¿sí? Exacto, por ejemplo, en la formación de psicología no había nada de epistemología feminista y hasta ahora se sigue escuchando que los estudios de género son pseudocientíficos o no tienen rigurosidad. Rigurosidad. Eso, incluso que son ideologías, porque ahora está el boom también de la ideología de género y ante esto uno puede decir cómo plantear propuestas políticas, éticas, que no necesariamente tengan que ver o que se totalicen con unas políticas parlamentarias o modelos liberales de la política, porque eso, digamos que eso comenzó siendo extraño para nosotras, para nosotros aquí, digamos, en estos cuerpos territorios habían otras agendas y agencias que no se tuvieron en cuenta en este ideal contrato social que luego ya hacen la crítica, el contrato sexual de Rousseau, que bien pues, tenía una postura del amor bastante misógina. Pues incluso uno podría ver acá, yo creo que tengo un textico, y es el padre, digamos también, un padre ilustrado de la De la modernidad, modernidad. exacto. Y este contrato social como, bueno, ¿y quiénes están adentro y fuera de ese contrato social? Los ¿Y hombres. quiénes? Exactamente, ¿sí? Y así Y en van esa, construyendo la identidad exactamente, y sí, la porque política no vienes. va a dejar que nosotras empecemos a construir esa identidad. Pero bueno, hay que seguir luchando, ¿no? Yo soy feminista, Claro, ya, claro. ya te diste cuenta. Hay que seguir en Sí, sí, eso. sí, 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 maravilloso. O sí, sea, seguir con el problema, no cerrarlo, no definirlo, no compactarlo, sino antes como generar la claro. apertura a seguir el problema, a seguir la conversación. Creo que, y conversaciones, que es una palabra que me encanta, que es en ese juego poético también literario del lenguaje, es que la conversación es compartir versiones de la realidad, estén más o menos alejadas. Me pareció muy curioso, pues digamos, la última intervención que hubo en la conferencia, eh,
fue de un sujeto movido por lo que escuchó y creo un poco que esos espacios de la conversación permiten ver esas distancias y esas cercanías en los discursos y en las lecturas, ¿sí? Entonces me parece muy importante que hubiera llegado como una posición incluso, no, bastante normativa. Siempre hay mucha tela que cortar y bueno, aprovechemos como para regresar aquí en esta posibilidad de seguir el problema, de seguir la conversación, con un eco incluso de Virginia Woolf. No sé si mientras ellos gobernaban, nosotras amábamos, mientras nosotras amábamos, ellos gobernaban. Sí, un poco para ir generando ese trabajo de la sospecha frente a categorías trascendentales, ideales, un poco como, bueno, hay quienes dicen que el amor es trabajo no pago y se incrustó, se localizó en los cuerpos de mujeres o en los cuerpos feminizados, ¿sí? Como para darle un poco más de lugar a estas lecturas críticas. Por ejemplo, Rousseau lo que decía es, la mujer virtuosa no solo debe ser digna de la estimación de su marido, sino que ha de procurar también obtenerla. Si él la censura, será censurable, y aunque fuese inocente, tiene culpa por haber dado lugar a que sospechasen de ella, pues las apariencias constituyen también uno de sus deberes. Imagínese qué temple puede tener el alma de un hombre tan solo ocupado en el importante quehacer de divertir a las mujeres y que se pasa la vida entera haciendo por ellas lo que ellas deberían hacer por nosotros, cuando agotados por el trabajo que ellas son incapaces de hacer, nuestro espíritu necesita reposo. Un poco para ver esas literaturas, sí, que nos traen hasta donde estamos, Extremas. extremas y que se siguen viviendo, porque ahorita tú dices lo cotidiano, en lo cotidiano vemos esto. No hay que irse a la literatura de Rousseau, sino que Sí, claro. estas literaturas nos permiten situar experiencias cotidianas de ahora, porque hay muchas, digamos, esto también actúa como un código en los cuerpos de mujeres o feminizados que dicen, no, es que yo debo, em, pues debo, si hay un conflicto es mi culpa porque es mi responsabilidad que mi marido esté bien, que mi pareja esté bien, concederle sí, cuando él quiera, como él quiera, servirle. Y eso está ocurriendo aquí ahora, es algo normalizado, Así es, ¿sí? así es. Por eso estas literaturas más críticas generan un poco más de incomodidad porque es, bueno, esto se ha normalizado, pero ¿cómo llegó a considerarse normal? ¿Cómo esta norma, por ejemplo, la norma romántica, llegó a ser una verdad frente al amor y que ahora eh, sigue ocurriendo? En estas posturas críticas frente al amor dicen cómo comprender, por ejemplo, un crimen que está catalogado como un crimen pasional. Y una forma crítica de pensarlo es que el crimen pasional también es un efecto de, digamos, el régimen amatorio, ¿sí? ¿Cuál es nuestra cultura sentimental? ¿Cuál es nuestra cultura amatoria? Entonces, es normal, uno dice, ah, es normal, mató por pasión, o sea, estaba poseído, y poseído por qué, ¿sí? Entonces, un poco, ah, no, es que en el amor lo acepta todo, en el amor se entrega todo, el amor te completa, bueno, y toda esta serie de imaginarios y de fantasías que hay allí, también para individualizar, también individualizan un poco el crimen. Entonces uno dice, el crimen pasional es porque, ah, no, este sujeto estaba poseído, no lo explican así pues en términos jurídicos, pero es, pero es la filosofía que subyace, ¿cierto? Entonces está poseído por esa pasión, impacientado, atormentado, y lo único que aparece en el espectro de posibilidades es aniquilar al otro o aniquilarse a sí mismo, porque no da, ¿cierto? La estructura es tan fuerte, la estructura es tan fuerte que hace que actuemos así. Que un Eh, feminicidio lo reduzcan a pasión. exactamente. Eso.
Es es impresionante cómo funciona, porque mira que nos damos cuenta de que funciona maquínicamente, pero Claro. la filosofía liberal dice, no, es que él es un sujeto liberal, sujeto de derechos, autónomo, autoconsciente, racional, que esa es una de las trampas de este modelo que nos hace pensar todavía que el yo es súper soberano y que toma decisiones racionales, individuales, conscientes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos pensar un crimen pasional como efecto de una estructura de poder? Y eso es político, porque Claro. lo político no es solamente, digamos, como este modelo liberal, democrático, parlamentario, sino que hay otras formas de entender lo político también como relación, cómo nos relacionamos con los otros, cómo nos relacionamos con nosotras, con nosotros mismos, Claro. cómo nos relacionamos con el poder, porque lo político tiene que ver con el poder y el poder tiene un carácter fundamentalmente relacional. Y entonces, ¿cómo la polarización de la política afecta la salud mental y el bienestar de las personas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es ahí donde se desvían las conversaciones de izquierda, derecha, centro, cuando de fondo hay otros problemas. O sea, ahora, digamos que en estas posturas de izquierda, derecha ya no em, es muy complejo porque, bueno, lo que se dice como se entiende es que la izquierda igual se está asimilando a las lógicas pues, ¿de qué? Del mercado neoliberal, del modelo capitalista globalizado, ¿sí? Como que, bueno, en que si esa historia, no recuerden que la Revolución Francesa era, que estaban como en un auditorio y a la derecha se sentaba el Ah, clero y el burgués y los de centro los que no sabían pues como con quién estar y al lado izquierdo todos los que estaban como apostándole a la lucha obrera, a la dignificación del trabajo o a la dignificación del pobre incluso. Y antes de volverse, digamos, como grandes posicionamientos o partidos, eran posturas como, no, pues es que los cleros y los burgueses estaban ahí sentados. No sé si eh, con esta otra apreciación de que, que lo derecho es el bien, porque ahí hay también otras trampas que seguir estudiando y analizando. No me acuerdo cómo se llama, es un antropólogo clásico que uno lee que es sobre el estudio de la mano derecha y donde en las culturas que él estudia, él se da cuenta como si fuera natural que la derecha estuviera relacionada con lo puro, con lo bueno, con lo correcto, y que la izquierda fuera la siniestra. Por eso decimos, ¿cierto? Que lo siniestro tiene que ver con la izquierda y la izquierda siempre genera como sospecha, ¿cierto? Pero, digamos, como desde el gran modelo, desde el funcionamiento, pues, de esta forma de gobierno, nos damos cuenta que realmente no es como tanta la brecha y la diferenciación que hay entre uno y otro posicionamiento bajo el modelo, digamos, capital en el que estamos ahora. Sí, claro. ahora entonces la pregunta es como, ¿quiénes son los sujetos de la revolución? Pues decir, si es que acaso revolución no termina siendo un anacronismo, pues de anhelos pasados o incluso de figuras, de grandes figuras, incluso pues de las tradiciones más anglo o eurocentradas, porque Marx, bueno, como todas estas tradiciones críticas, cómo situarlas ahora en nuestro momento, en nuestra época, para no hacer como solo descontextualizar una frase, ¿cierto? Que fue como una de los comentarios que también me quedaron en esta conferencia, como de cómo contextualizarlo. Sí, leemos a Marx y él dijo esto y un gran genio, maravilloso, pero ¿cómo lo podemos situar ahora? Y creo que ahí es donde se complica un poco.
en esta tradición platónica académica es como vamos a ver quién es el más experto en Marx, y en una postura más práctica, más militante, es como y a dónde nos puede llevar. No es Marx quiso decir eso, Marx pensó esto y yo soy un experto en Marx, sino como ¿y de qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo opera a nivel colectivo, a nivel de comunidad, a nivel de nuestros lugares concretos? Sí, un poco eso, sí, sabemos que la derecha también tiene como una gran, em, pone una marca en todo lo que sea Marx, en lo que huela Marx, en lo que sea marxista, es como, uy, ¿cierto? Toda esta, hay diferencias, hay grandes diferencias, pero digamos como que a nivel operativo uno dice hasta dónde, sí, como que es esa izquierda Pero la revolucionaria. derecha estudia Marx para, obviamente, criticarlo y contrarrestarlo. Pero Total, de que lo estudian, claro, claro, claro. la parte de la derecha tiene que tener todos estos conocimientos para poder saber cómo identificar el punto clave, el punto que le va a doler a la parte rojilla y poder desprender esa costra, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí lo estudian. Y cómo nos podría, pues fíjate que yo sí creo que Marx es una literatura rigurosa y que se debe de leer en cualquier momento porque sí nos da los valores del materialismo moderno, pero también nos dice que está abierto todavía, o sea, no se concluye, o sea, Marx da alineamientos de lo que puede suceder y está sucediendo dentro de los parámetros de la econometría, podríamos decir. Sin embargo, hay todo un proceso que es invaluable que tengamos en cuenta que pues, la política individual de cada entidad de gobierno o de cada país, sino por ejemplo China tomó a Marx y sí lo estudió y sí su partido de 100 años porque ellos forman a sus funcionarios, tienen una academia de funcionarios para formar a sus funcionarios, ahí estudian a Marx. Y no Claro. necesariamente China es comunista, China es capitalista de Estado, no nos equivoquemos. China es la que acapara todos los recursos y dice, ok, son del Estado. Y como son del Estado, son del pueblo. Entonces, sí, definitivamente es, o sea, la mejor conclusión hasta ahorita, lo que, pues, el que ahorita nos ha dado el ejemplo, pues es China. Y es un capitalista de Estado. Entonces, no necesariamente necesita ser comunista el asunto, sino cada quien tiene que llegar a sincretizar su propio poder político pues en su entidad y en su cotidianidad, ¿no? ¿O tú qué opinas? Sí, creo que, o sea, desde que ya haya el encuentro con el pensador o la pensadora, van a estar ahí como en las diferentes corrientes para lo que te decía ahorita, pues de alguna manera seguir la conversación Claro. y hacia dónde nos llegan, hacia dónde nos llevan, perdón, hacia dónde nos llevan estas lecturas, cómo operan en en nuestra cotidianidad, en nuestras comunidades. Estaba pensando también como en, con- en poner en tensión un poco estas como grandes economías a algo que me ha estado interesando y es las políticas menores, o el Bueno, devenir política menor, que tiene que ver con ciertas gestiones, autogestiones e iniciativas que no están, digamos, en el gran marketing político o en la gran industria política, porque a muchas de estas personas no les interesa. Hay varios ejemplos interesantes. Por ejemplo, los mapuche son pues una comunidad de varios grupos, Argentina, Chile, Perú, si no estoy mal. Hasta hace
como unos 2 años, empecé a ver unas noticias donde grupos de mapuches, sobre todo pues específicamente en Argentina, estaban como en una lucha y se estaban armando y lo que estaban gritando era no nos toquen, algo así, como si ustedes quieren reparar algo, no nos toquen. Claro, Pero, ¿qué le pasa, digamos, a este modelo de Estado que tiene que tocarlos y bajo una posición y apariencia de supremacismo, decir, no, es que los queremos proteger, les queremos dar derechos, pero sin tener en cuenta cuáles son las agendas y agencias que tienen ellos de todo, de la economía, de lo espiritual, de género, de comunidad? No se les ha preguntado para integrarlos a ese contrato social, y a ese claro, contrato social y económico, porque así es. sabemos que entonces lo que ellos están viendo es que no los toquen, y la mira, digamos, del Estado y de sus diferentes brazos bajo, pues sí, el amparo del modelo capital neoliberal globalizado, no, es que son una minoría étnica, pobrecitos, víctimas, pero detrás de eso está es más tierra, más recursos, más megaproyectos. Entonces, un poco es cómo pensar las políticas menores en términos de no integrarlos. O sea, y eso suena como, ay, pero ¿cómo así? ¿Cómo no vamos a integrar? Es que lo que están diciendo es, pues, respetar como todo em, respetar cómo ha sido ese devenir, cómo... Y como lo dijiste hace un rato, es corpóreo, porque ellos están viviendo en territorios, pues en la selva, que se la están terminando y están haciendo una plusvalía tremenda con ese recurso. Igualmente sus recursos naturales se los están exterminando, ¿no? Entonces ellos a lo mejor dicen, no nos toquen, pero no nos toquen nuestros recursos, porque aquí es donde vivimos. Pero obviamente yo creo, o sea, yo sí soy enemiga de ponerlos en campos de concentración, ¿no? Porque es que para mí son campos, o sea, si aíslas una comunidad, se muere de endogamia. O sea, mínimo, ella solita se come. Entonces, no puedes aislar una comunidad. O sea, eso es un crimen. Aquí y en Total. cualquier parte del ser vivo, en cualquier entidad biológica, eso es muerte. Entonces, sí, definitivamente, ellos dicen, pero por su territorio, sus recursos, porque ellos viven de Sus cuerpos, es corpóreo, es 100% exactamente. corpóreo. Entonces, el territorio es corpóreo. Y bueno, sigue, porque Sí, yo me meto y maravilloso, cuando me maravilloso. meto es Es que ese terrible, es ¿no? un indicador, es como el cuerpo como territorio, Así es, el cuerpo como definitivamente. territorio, eh, y, y en unos procesos relativos de territorialización, no de extracción y de Así es, expropiación, de así saqueo, es, que es, digamos, lo que manejan las políticas gubernamentales y del progreso, de la modernidad, y del capitalismo globalizador, es eso, como modernicémoslos, y son lógicas extractivas y no de respetar, insisto, agendas y agencias particulares, porque no me toquen porque ellos se quieren aislarse, es que siempre se han tenido relaciones interculturales. O sea, los mapuches no han sido puros, han tenido históricamente también sus diferentes intercambios, circulaciones, es la lo vida. que exactamente, y cómo es la propaganda que se les hace a los mapuches terroristas, porque claro, ellos se arman porque entonces no encuentran una forma en que por ejemplo, las tomas militares que llegan y arrasan y violan a mujeres, violan a niños, secuestran, Sí, crean pues hay, terror exactamente. para expulsar. Sí, 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 sí. Exactamente. Entonces, como, eh, ¿cómo seguir problematizando una ética amatoria o éticas amatorias en relación a lo político y a las políticas? Porque como estamos mirando desde lo múltiple, no hablamos de la política, del amor, sino del
las amatorias, los amores, las Y aquí te puedo políticas. decir que el Estado no ama a estas personas. El Estado debe de amarlos, porque son sus primigenios, podríamos decir. Son sus culturas primigenias, independientemente que todos en Latinoamérica somos mestizos ya, pero ellos fueron las... Entonces el Estado debería de amarlos, pero no, no existe el amor del Estado, no existe Pues, la... Existe pues el imagínate, amor. Sí, sí, a ver, dime, dime. no, no, En un sino que imaginario, me hiciste pensar en cómo Foucault, define el Estado, es racismo de Estado, es el así Estado es es, así racista. es, así es. Entonces, y es algo como que, uy, Sí, pero sí, claro. en nombre del bien ha vehiculizado las peores catástrofes, como dicen por ahí, en nombre de la patria, en nombre de la conciencia nacional, en nombre de la inclusión, porque antes de tener todas estas políticas de inclusión que ahora que conocemos, por las que luchamos también, eran el integracionismo y el asimilacionismo eh, más atroz y se sigue viviendo, porque no es como que, ay, ya estamos en una sociedad emancipada o emancipatoria, ¿no? De hecho, Paulo Freire, maravilloso maestro, pero también, o sea, bastante idealista, en una posesión, a veces uno lee a Paulo Freire y uno está poseído por el amor y eh, como lo decía, y por la ternura, que él habla, pues, el gran pedagogo brasileño, sí que habla del amor o de la amorosidad como un ejercicio dialógico. Claro. ¿Sí? Pero ese ejercicio dialógico no va a venir de estado máquina, No. ¿sí? Sino que, ¿qué es lo que dice? Va a venir es de la base, de la lucha, digamos, por cualquier forma de opresión, pero el Estado como tal, como máquina racista o sí, como máquina racista no Y va. opresora. Exactamente, no va a desplegar una amorosidad dialógica para respetar y para dejar de tocar ciertos territorios que en sí le convienen para mayor acumulación, mayor consumo, mayor extracción. O sea, incluso ya hay estudios de que, o sea, los grupos millonarios, las familias millonarias o las personas más millonarias del mundo son la minoría en El uno relación por a los. ciento Imagínate, hay quienes hablan de un 20-80, No, es el 1%. imagínate, Los millonarios de este planeta son el 1%. es impresionante. Somos, no sé, digamos, 9.000 millones. Todos los demás somos esclavos del sistema. Por eso esta mirada crítica del amor que dice que es un dispositivo colonial y un Claro. dispositivo para la servidumbre, porque entonces, a propósito de Marx y la lectura marxista feminista que hace Silvia Federici, que me parece maravillosa en su libro Calibán y la bruja, donde explica súper detalladamente, genialmente, Ese también lo tengo como que leer. ¿Cómo es? ¿El caníbal y la el bruja? Calibán y la bruja, Ah, cuerpos, mujeres y acumulación originaria. ¿qué tal? Maravilloso, Buenísimo. necesario porque hace como un ejercicio dialógico también, o sea, con Marx, tratando de contextualizarlo, de situarlo en sus experiencias. eh, Federici en su trabajo que hizo en África, porque ella se pregunta, ¿y ¿cómo, o sea, es que acaso el capitalismo es universal? ¿Acaso el capitalismo sí es la forma más elevada? Porque Marx, pues, si bien tenemos muchos elementos aprovechables. También él, digamos, tenía una visión teleológica y lineal de la historia hasta cierto punto, como que el capitalismo sí iba a ser la forma más progresiva o más evolucionada de nuestra forma social, política, económica, pero digamos que ya en esta lectura que hace Federici, pues también ve algunas trampas, como que no, buscando otras formas de economía comunal que no fueran capitalistas. Y eso es lo que se encuentra también en sus estudios y en su trabajo con personas en varias partes, en varios países de África. Y en esta pregunta que es como, bueno, ¿cómo se origina y cómo se continúa el capitalismo, cómo se establece?
que habla como una transición, cómo se dio la transición hacia del feudalismo al capitalismo, pero en una apuesta por un marxismo feminista y por, digamos, una complementación que le hace a los estudios de Foucault, porque Foucault se centra, ¿cierto? Como un gran hombre, se centra en el tema de lo productivo y lo reproductivo es como, ni idea, ¿cierto? Como entonces un poco la complementariedad que le hace Federici a todo el trabajo que, bueno, sí, lo productivo, pero ¿cómo hablar de lo productivo sin lo reproductivo? Y, claro. él, y, él- y es Y la mejor maravilloso, prueba es ahorita, Europa se está yendo de pique, pero porque ya no hay producción humana, ya no hay reproducción. Fue tanto el nivel de que primero eres el individuo, primero tienes que estar bien, tienes que consumir y después reproducirte, impresionante, que Europa no tiene ya, pues, más de trabajo, tiene que usar a los migrantes y eso también la va a llevar a vivir muy bien, porque finalmente yo creo que la convivencia, como siempre, la mezcla le va a favorecer. Sin embargo, ellos como supremacía blanca van a desaparecer y están desapareciendo y van a desaparecer. Entonces, sí, claro. definitivamente, nosotras, las mujeres, como medios de producción humana, como reproductoras, pues no se nos ha dado el valor. No, somos las máquinas reproductoras, simplemente. Total. Somos las Y que máquinas. aparece ahí, que es súper interesante que propone Silvia Federici, como en que en ese proceso, en esa transición del feudalismo y sobre todo de las luchas antifeudales, porque ahí va retratando un poco como estas luchas de artesanos, de mujeres, de disidencias, de mujeres, porque que eran consideradas las mujeres que querían vivir solas, como extraña, hay que eliminarlas, o los hombres que querían vivir con otros hombres, o solos, o en comunidad, así como te digo, o sea, Sí, amigos que, claro. artesanos y, pues y campesinos, los que trabajaban también la tierra, que estaban cerca de sus medios de producción. Lo que hace también el capitalismo es distanciar un montón los medios de producción con respecto a su productor e inventar otros y tercerizaciones y Necesidades burocracia, otras y necesidades. productos. Exactamente. Y en esta transición, cuando empiezan a formarse como estos, a establecerse así fuertemente, materialmente los cercamientos, lo que se iba a ir reconociendo como propiedad privada, que hablan de un cercamiento, empezar a poner murallas y a decir esto es del dueño y este es y el afuera, ¿sí? Un Claro. poco el control de ese nomadismo y de esa ilegibilidad de estos cuerpos que no se querían reproducir o que tenían prácticas abortivas, porque el aborto es tan antiguo como, yo Sí, diría que claro. hasta como la humanidad, Así y es. tenían prácticas curanderas, ¿cierto? Como que se volvieron brujas, que antes eran hechiceras, bruja es como un Sí, sí, insulto, que sí. vienen O con todas las... simplemente, sí, sí, sí. O eran solitarias y ya eran brujas, ¿no? Exactamente. Y Sí, vienen, sí. digamos, todas estas técnicas inquisitoriales para generar terror y crear a la mujer doméstica. Porque entonces, ¿qué es? ¿En qué momento era concebida salvaje? Claro, una que tenía unas propias autogestiones para su reproducción, que hace también el capitalismo, el Estado y la Iglesia, es empezar a controlar toda la reproducción y el cuerpo de las mujeres. Y ahí es ahí donde ya pues, sí, se propone como esta sátira o incluso blasfema contra que el amor está ligado a la mujer y el poder a los A los hombres. hombres. A las mujeres se les empieza, digamos, a encarcelar y a decir que todo lo que ellas van a hacer va a ser por amor y no se les va a pagar ni a retribuir nada por ese trabajo que hacen. Por eso todavía, ay, es que lo hacen con mucho amor y tal cosa, pero qué historias hay detrás. Y yo sé que mi mamá me ama y que hizo las cosas con amor, con sus frustraciones también, pero uno dice, eh, ¿cierto? Ya uno lo puede hablar, o sea, en mi caso, por Claro. ejemplo, con mi madre pues se abre y me escucha y le gusta aprender, eh, pero digamos que muchas personas lo siguen, ¿cierto? Eso es lo normal, o sea, las mujeres hacen esto es por amor,
Y por claro. eso trae otras discusiones súper interesantes con el tema del trabajo sexual, con la prostitución, críticas a la explotación sexual, ¿cierto? Como, y los diferentes posicionamientos, y hay unos posicionamientos no abolicionistas que dicen es que el amor es un trabajo no pago y nosotras estamos haciendo pues, de nuestros cuerpos también como materia prima para, pues, para trabajar, para sobrevivir, lo que sea. Eso tiene discusiones que ponen muy en tensión como el bien, el mal, eh, y nos saca a flote todos los prejuicios morales que tenemos frente a esta posibilidad de trabajo, ¿cierto? Más allá de, porque hay una diferenciación entre prostitución, explotación sexual y trabajo sexual, que es muy interesante, pero no, ya nos, nos desviaría. Así es, pero es pan con lo mismo. Se toma con el mismo café. Exactamente. Entonces, ahora como propuestas, eh, las propuestas tienen que ver con lo que te decía ahorita, como éticas amatorias. Una ética amatoria está cuestionando la norma romántica, las formas de parentesco, el triunfo platónico, el triunfo edípico, por ejemplo, porque entonces decimos, ¿qué otras formas de parentesco podemos habilitar además del edípico? Porque parece que lo edípico, que el complejo edípico, no Edipo como mito, porque eso ya es otra, cierto, otra historia, cómo se apropió teóricamente el mito para también establecerlo como un régimen de parentesco, ¿cierto? ¿Y qué trampas tiene este régimen de parentesco edípico? Pues registros afectivos de celos, odio, competencia, envidia, ¿sí? Celos Así. de esta. Y eso es, digamos, también como el psicoanálisis con la antropología estructural de Levi-Strauss establecen un régimen heterosexual y normal de parentesco. Entonces ahora, no sé si, creo que no se ha difundido tanto esta teoría crítica, es que el amor radical, que nos dice, que nos intenta preguntar lo siguiente, que me parece importante decir, como la teoría crítica del amor radical, la teoría crítica del amor radical comprende los mecanismos que rigen en las emociones y en el proceso de elección de las relaciones sexual afectivas. Se trata de comprender de quiénes nos enamoramos, por qué y a qué valores se entrelaza este deseo, puesto que todo ello puede tener una gran repercusión en nuestras vidas. Oye, pero esto agota, ¿no? Oye, ¿tú cómo le haces para no estar agotada después de cada sesión? Porque yo me imagino que, de veras, yo admiro a los psicoterapeutas, ¿eh? O sea, estar inmiscuidos en el problema de los demás. Y ahorita que dices que tienes un colectivo, entonces toda esa problemática también pues la asumes. Entonces, ¿cómo le haces para no tener ese agotamiento emocional? Digamos que es como una disputa constante. Yo creo que el proceso personal que es político, ¿cierto? El proceso personal político es de la vida, es de toda la vida, ¿sí? A veces tenemos como unos encuentros afortunados con maestros y maestras, que eso también hace parte de mi búsqueda personal y política, porque sé que no solamente está localizada en mi ego o en mi yo, sino que muchos y muchas de nosotras estamos buscando acompañamientos y como iniciaciones, porque lo que hacen también en parte los maestros son como iniciarnos por caminos que nos están jalando y nos están llevando hacia ciertas búsquedas, a ciertos misterios, preguntas, inquietudes. Digamos que eso ha tenido que ver con mi proceso personal político. En un momento yo me cargaba mucho más de la cuenta porque lo dejaba en mí y creía que lo tenía que resolver yo. Y luego me fui dando cuenta de que eso no lo iba a resolver yo, que no tenía que, si hablamos en psicología profunda, hablamos el complejo del Salvador o el furor curandis, del que habla Freud también y Jung y estas escuelas analíticas, o el complejo del héroe, ¿cierto? Un poco conversar con esos.
y que no son cosas al vacío, sino que son cosas que tienen que ver con lo que hablamos al principio de dónde vienen esas creencias, de dónde venía que yo creyera que yo lo tenía que resolver o que yo tenía que estar disponible, disponible afectivamente para cualquier caso, que yo tenía que ser capaz, que tenía que ser capaz para responder a cualquier caso. Entonces luego también con estos apoyos, estas interdependencias a las que empecé a atender con mayor importancia, a darle cada vez más importancia a esas redes de apoyo, me di cuenta de que es cómo se distribuyen las penas, cómo se distribuyen las angustias y cómo las vamos transformando, porque si digamos la problemática corporal y emocional también tiene un carácter energético y que nos dice la física, no solo lo esotérico, sino que me encanta esos Sí, juegos claro, la eh, ciencia. pero sí, la física nos dice, la energía se transforma, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con esa energética corporal? ¿Qué hacemos con esa energía energética ideática, pensante, emotiva? Irla transformando en pequeñas acciones, pequeñas entre comillas, porque uno no sabe el impacto o la dimensión que pueda tener una pequeña acción, un pequeño ejercicio. Por ejemplo, en grupos, en terapias más individuales, propongo esto de las literaturas del amor porque muchas personas pues vienen en búsqueda del espacio psicoterapéutico por algo en relación Con el amor, relacionado con el amor, ¿sí? claro. Es el Entonces, sentimiento más profundo, como bien lo leíste hace rato. detonador de discursos y de acciones relacionadas con la locura, pero también es un acto político, ¿sí? Hay un feminismo chicano de Cherry Moraga, Gloria Anzaldúa, maravillosas escrituras y poetas que hablan del amor como una política, ¿cierto? Dice, nuestra política nace de un amor por nosotras mismas, nuestras hermanas y nuestra comunidad que nos permite continuar nuestra lucha y nuestro trabajo. Dicen el amor propio como una forma de sobrevivencia, una forma de supervivencia, pero digamos no ese amor ideal, romántico, que por lo general esa norma romántica lleva un montón de violencias. Lo que nos permite reconocer las violencias de la norma romántica es todo este ejercicio dialógico de la amorosidad, que también puede tener como sus idealismos, pues por ahí dicen, es que hay que seguir soñando y que tenemos que ejercer nuestro derecho al delirio, pues para que no se obture nuestra capacidad de obrar ante tantas cosas de lo social que nos abruman o que nos pueden dejar perplejos, impotentes, y cómo poder puentear y enlazar, articular esos impactos o esas impotencias, e incluso decepciones, porque uno en medio de las expectativas, ¿cierto? Toda expectativa también trae como cierta decepción, que uno está apostándole a que sea de cierta manera, pero las cosas también van siendo como son o como van pudiendo ser. Entonces, sí, creo que el intentar eh, conversar con lo que implica, no solo como en este aspecto ideal de la conversación, sino como con todo el conflicto y las tensiones, todas las diferenciaciones que supone, nos van llevando, no sé si a un lugar más sano o saludable, sino a saber qué hacer más con nuestro veneno y no estar, pues digamos, como escupiéndolo así nomás, sino atendiendo nuestras heridas personales, políticas. Pues Sí. querida, para cerrar, voy a invocar a tu sentimiento poético. Tú recítanos una poesía para cerrar y para ir ya concluyendo. Si quieres, di algunas palabras, lo que tú gustes, pero recítanos el mejor poema que quieras. Bueno, ¿cuántos minuticos más o menos tenemos para cerrar? A Lo ver que si quieras, hija, lo que quieras. A ti lo que quieras. sí, de pronto para lanzar, quisiera compartir uno de los poemas de los últimos que escribí sobre el amor precisamente, un fragmento
pero quería de pronto hacer énfasis en esto de las literaturas, de invitarles a que vayan escribiendo sus propias literaturas, a que se vayan dando cuenta cuáles son las fantasías, las ideas, las idealizaciones que aparecen en el modo en que creemos que es el amor para nosotros y que hay muchísimas literaturas, muchísimas literaturas mitológicas, literaturas críticas, más idealistas, literaturas pedagógicas como las que les comentaba de Paulo Freire, eh, literaturas incluso clínicas, porque hay quienes hablan de las manifestaciones clínicas del amor como una enfermedad o como una medicina. Hay otras literaturas que toman al amor como un don. Sí. Este es un poemita que me parece muy lindo, se llama Ezequiel Quintero, es un colombiano, eh, y es como que evoca un poco esto de la literatura del amor como un don, Muy como un bien. don. Entonces dice, no hay tiempo, habito, no habito. La noche plaga mi mente de dudas existencialistas. No soy en ningún lugar. Pensamiento navegante en el infinito cosmos insustancial. Mi esencia, existir en lo no pensado. Un haz de luz intermitente traspasa la ventana para acabar con mis angustias y arrojarme a la realidad. Limitaciones temporales. El tiempo, medida metafísica del día y la noche. En el día soy el que es. En la noche, presencia negada. Y si es de noche, escribo. A diferencia de las flores, las palabras nacen en la noche y duermen en el día. Miro la hoja y ella me mira con esos ojos azules que le acabé de inventar. El lenguaje habita la mano que sostiene el arma calibre .5, destinada a dirigir sus proyectiles a las cabezas de sus enemigos. Disparos de palabras. En la noche las palabras florecen. A esta hora muchos dizque hacen el amor, como si el amor se pudiera hacer. El amor ya está dado. ¡Qué cosa más linda! Hermoso, ¡Qué ¿sí? cosa más hermosa! Oye, la Sí, sí, próxima doctora filósofa poeta que me va a dar hermoso. mucho gusto continuar con esta amistad que hoy iniciamos, mi querida Claro que sí. Laura. Pues Muchas si gracias. quieres, ahora sí, da unas palabras, por favor, de despedida y nos vamos. Gracias y tienes una Sería energía muy fantástico. bonita, muy abierta. No, muy Eso me gracias. parece maravilloso y que lo sigas transmitiendo y difundiendo para aprender juntas. Me parece muy, muy bella esa, esa disposición, esa, sí, como que estás despierta y eso me parece muy bonito. No, hombre, gracias. Qué lindas palabras. Es la primera vez que me lo dice. Te lo agradezco. Estamos en el amor, hay que declarar nuestros amores. Claro, es febrero, ya está terminando, pero es el mes del amor. Y eso a mí Exacto. me encantó que coincidiera, me fascinó. Lo mismo, muchas gracias. De pronto, bueno, terminar con el agradecimiento por las gracias No, a a ti. Sofía, qué maravilloso encuentro. Muy agradecida también por la apertura, por la apertura de estos espacios, por la inquietud también a conversar, porque es así también como construimos el mundo, las realidades, a través de la posibilidad dialógica de poner mundos, sí, acercar mundos, abrir mundos, multiplicar mundos, que es, digamos, una de las seducciones o de las provocaciones con las que quería venir también, como no de reducir el amor a un concepto propio, personal o singularmente construido, sino multiplicar los mundos del amor, multiplicar las literaturas, los rostros y los lenguajes de... Pues con esto cerramos y abrimos la puerta para un mundo de posibilidades después de eh, platicar. sí, Te mando un abrazo, Laura. En muchas verdad, gracias. un privilegio, ¿eh? Un privilegio tenerte ya en esta colección de momentos impresionantes. Te mando un A ti. abrazo y nos estamos oyendo en otro momento, por favor. Claro que sí, claro que sí. Se abren los portales. Muchas gracias a ti. Otro abrazo de vuelta. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Un Un honor, en honor serio. también. Muchas Pues buen gracias. domingo, ya no te quito más tiempo. Según iba a ser una hora, mira, nos fue a 1 hora y media.
Ya decía yo, por eso puse a las 6 de la tarde. Dije, no, esto va a estar buenísimo. Te Ay, mando venga, un muchas abrazo, gracias. preciosa, Abrazote. y sigue con tus éxitos. Tú Cuídate mucho. también. Muchas gracias, gracias, gracias.